Bueno, cualquier cosa, como siempre, me pueden levantar la manito y dejar en el chat, si es que no es urgente, y en la pregunta o lo que sea, y si es urgente, levanten la manito. Voy a tratar de estar atento. Muy bien. El tema que hoy nos atrae a esta sesión es la entropía. La entropía, digamos, como punto final de lo que vamos a estudiar de termodinámica durante este semestre. Ustedes saben que este semestre, bueno, física 130, en el caso especial, comenzamos con un poco de calorimetría, vimos gases ideales, vimos transiciones de fase a partir de las curvas de transición, y también vimos leyes de la termodinámica, la ley cero, cuando iniciamos, la primera ley, ¿se acuerdan? Que era una forma de ver la conservación de energía. La segunda ley, que habla sobre el movimiento del calor de manera natural, ¿verdad? Desde un lugar, espacio con una temperatura mayor a uno con temperatura menor, y no es al revés. Y bueno, nos toca hablar un poquito del desorden, ¿no? De qué significa este desorden. Y yo alguna vez les dije, bueno, imagínense que ahora que ustedes están estudiando en su casa y en sus piezas, que han organizado la mayoría de ustedes sus espacios de estudio, pues imagínense que agarran todas las cosas que tengan, libros, zapatos, ropa que esté por ahí, y la tiran toda para arriba, se van a encontrar con desorden, más desorden que el que había antes, ¿no? Y es muy raro de que uno tire las cosas para arriba y las cosas caigan ordenadas, ¿no? Bueno, esa idea también aparece en este tipo de sistemas macroscópicos, digamos, termodinámicos, en los que estamos estudiando. Hagamos un ejercicio bien sencillo, donde consideremos que vamos a tener un sistema termodinámico, un gas. Decimos aquí en un gas. Voy a organizarme un poquito mejor acá para que esté más cómodo. Bueno, supongamos que tenemos un gas y a este gas le vamos a poner un poquito de calor. Aquí tenemos el gas, que pueden imaginárselo dentro de un contenedor, me lo puse aquí. Entonces le vamos a poner un poquito de calor y el proceso lo vamos a hacer a temperatura constante. Ustedes ya saben cómo hacer eso, ¿no? Lo ponen el gas dentro de un baño térmico que, digamos, permite, digamos, las paredes de que ingrese calor para que se mantenga la temperatura constante, y aparece una expansión, expansión isotérmica, ¿no? Como le llamamos. Y ahora vamos a pensar que es reversible, o sea que es muy lenta, muy chiquitita, etc. Entonces, desde el punto de vista de la primera ley, de la termodinámica, tenemos que dQ es igual a du más P por dV, o sea, más el diferencial de trabajo, y como la temperatura es constante, entonces no hay un cambio de energía interna del sistema, que acuérdense que la energía interna, hace 2 semanas y más, estudiábamos que la energía interna era una cantidad que dependía de la temperatura, y si no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna, ¿ya? Ahora, como estamos en el caso de un gas ideal, acuérdense, tenemos un gas ideal, tenemos esta relación, PV igual, lo hacemos como química o lo hacemos como física, NRT o NKT, ¿ya? Entonces, bueno, de aquí sale que la presión es NRT dividido por V, y lo voy a poner en esta relación de acá.
¿ya? De tal forma que el diferencial de calor me queda NR temperatura de volumen dividido por volumen, ¿ya? Y observemos este término acá, ¿ya? Ese término ahí, yo los tengo que convencer de que si yo agrego una cantidad pequeña de calor, ¿ya? Y esta cantidad que ustedes ven acá incrementa, o sea, en el fondo es lo que incrementa es eh, el espacio donde el gas se va a poder mover, de alguna manera, ¿no? Esa fracción del espacio donde puede moverse ese gas. Si eso aumenta, entonces aumenta el desorden, porque hay más espacio donde yo puedo distribuir las cosas. Es como si ustedes tienen aquí una pila de libros y estos libros los tiran, los libros van a ocupar más espacio y se incrementa, de alguna manera, se incrementa el desorden. Así que esta cantidad que yo encerré con ese círculo es para nosotros lo que representaría el desorden. Ahora, si quieren podemos despejar eso y nos da que dQ dividido por la temperatura, o sea, dividiendo para acá, es igual a una constante por dB dividido por V, ¿ya? Así que si esto es una medida del desorden, entonces esto que ustedes ven aquí, este término ahí, con unidades de Joule dividido por Kelvin, es lo que definiríamos como el diferencial, ¿verdad?, de cambio de entropía. Así que esta cantidad de acá, digamos, de Q dividido por T, le vamos a llamar cambio de entropía. Y vamos a denotar la entropía con la letra S, ¿no? Vamos a denotar la entropía con la letra S, y las unidades de la entropía, fácil de ver, son Joule, porque es calor, dividido por temperatura, que es Kelvin, ¿no? Vamos a trabajar en esas unidades. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, perfecto. Entonces, si estamos en un caso particular de un proceso isotérmico donde el sistema absorbe una cantidad de calor, Q, a una temperatura, porque es isotérmico, a esa temperatura, entonces el cambio de entropía, ¿ya?, para el caso particular, vamos a poner aquí un asterisco, en el caso particular de que hay una absorción de calor en un sistema isotérmico, o sea, un proceso isotérmico, o sea, que no, pudo haber un cambio en el sistema, pero no de temperatura. Entonces, Q dividido por T representaría el cambio de entropía, ¿ya? Y en general, si ustedes ven, si el sistema absorbe calor a una temperatura fija, entonces este cambio de entropía es positivo y tiene sentido con esto, con que hay una expansión, ¿ya? Entonces le ponen a su sistema, si quieren aquí, hacemos un dibujito, y esta es una pared móvil, y aquí le ponen un poquito de fuego para que esta cosa absorba calor. Entonces este calor absorbido de alguna manera, como dice ahí, si fuera un proceso isotérmico, ¿ya?, entonces incrementaría en este caso la entropía, ¿ya? Este de acá en particular no es el caso, bueno, a menos que esto se expanda mucho para mantener la temperatura, pero no es el caso, ¿ya? ¿Estamos bien? Vamos a
a limpiar un poquito para que no se confundan cuando estudian a partir de los apuntes. Ok. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es... muy bien, el primer caso. Bueno, ¿qué cosas o qué procesos ustedes conocen de que se realizan a temperatura constante y que son bastante familiares para uno, ¿no? El proceso, por ejemplo, en la fusión, ¿ya? Si ustedes tienen una cantidad de hielo a 0 grados, ¿ya? Ese hielo se derrite, si ustedes le entregan calor, se derrite a 0 grados completamente hasta transformarse en agua líquida, ¿ya? Entonces, la pregunta es, en este nuevo estado, fíjense, tenemos un bloquecito de hielo, 1 kilo de hielo, antes. Y ahora lo que tenemos es agua líquida. ¿Ya? Después. Pero el sistema, ese proceso se realizó en forma isotérmica, o sea, de 0 grados. Acá y aquí 0 grados Celsius también. Cuidado acá. Acá no hay gas ideal. Aquí no hay gas. El gas ideal, en la primera lámina con la que trabajamos, era para ilustrar el concepto de desorden, ¿ya? Pero vamos a usar esa analogía. Entonces, díganme ustedes, si comparamos el antes, situación antes, con la situación después, ¿cuál de estos dos sistemas es más desordenado? Pueden ponerlo en el chat, si quieren. ¿Cuál de esos dos estados es aparentemente más desordenado? ¿Ya? Hay 2 personas que se atrevieron. Faltan 5 más que se atrevan, 4 más que se atrevan. ¿Ya? Ok. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál sería un argumento para decir, yo creo que después el sistema es más desordenado? Y no me digan que la entropía subió, sino cambió, sino díganme algún argumento de olfato, ¿no? De olfato científico. ¿Por qué será después más desordenado que antes? Ok. ¿Las moléculas se mueven más o las moléculas tienen la posibilidad de moverse más? ¿Ya? Tienen más estados disponibles. Eso es lo que, cuando hablamos de desorden, nos referimos a ese concepto. ¿Ya? Carolina, muy bien. Entonces, el concepto es estados disponibles. Fíjense que cuando tenemos el hielo, cuando tenemos un sólido, en general las moléculas están ahí quietas y vibran un poquito. ¿Ya? No se están moviendo las partículas, ¿no? Vibran, están en una red. ¿Ya? Y en el caso del líquido, las moléculas ya forman una cosa donde pueden moverse. Y en el gas ya es una party así, con todo, ¿no? O sea, ese sería el estado más desordenado que podríamos encontrar si midiéramos, o si lo viéramos desde ese punto de vista. ¿Ok? Ahora, recuerden que esto no es
no es gas, pero la relación que acabamos de ver sigue sirviendo. ¿Ok? ¿Ya? La relación que vimos acá, que llamamos el cambio de entropía en procesos isotérmicos. ¿Ya? Isotérmicos en este caso, como el que estamos viendo. Ahora, este que estudiamos acá, en la primera lámina, era un proceso reversible, lo hicimos muy lento, etcétera. Este que está acá, mm, eh, bueno, podemos pasar de agua a hielo de nuevo, ¿ya? Tenemos que extraer el calor. No, también no hay ningún problema. Eh, digamos, en términos macroscópicos, en términos micro, claro, las partículas no van a estar en el mismo lugar de antes, pero bueno. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, ustedes me ayudan, ¿cómo obtendríamos el cambio de entropía para este proceso isotérmico que va de aquí para acá? Recordando que el cambio de entropía es el calor absorbido por el sistema dividido por la temperatura. Ya, ¿cómo calculamos ese calor absorbido? Muy bien, ya estamos de regreso, así que ya recordaron lo que era el calor latente de fusión, ¿verdad? Entonces, estamos en el caso particular, ¿verdad?, de un proceso isotérmico. Cuando tenemos un proceso isotérmico y conocemos de alguna manera el calor involucrado en este proceso, el calor absorbido en este proceso, entonces simplemente usamos esta relación que está acá, ¿ya? Independientemente de que sea un gas o no. Acuérdense que al principio usamos el gas para poder establecer la relación que había entre desorden y esta definición que vimos de cambio de entropía o de entropía. Entonces, el calor que está acá simplemente sería el calor latente de fusión multiplicado por la masa, la temperatura. Muy importante, la temperatura tiene que ser en Kelvin, así que estamos a 0 grados Celsius, 173 Kelvin. Y por el lado de arriba sería entonces 3,34 por 10 a la 5. Este es el calor latente de fusión del agua. Joule dividido por kilogramo y multiplicado por 1 kilogramo. Dividido por 273 Kelvin, que es violeta. No hice el cálculo acá, pero bueno, ahí usar la calculadora y no olvidarse que de acuerdo a esto que está aquí, no podríamos entregar más de 3 cifras significativas, ¿ya? Ya somos grandecitos o grandecitas, así que vamos a cuidarnos, ya, un grandecito en el sentido que ya tenemos 2 semestres de experiencia científica, digamos, formal en la universidad, por lo tanto, lo que nos dé aquí lo vamos a cortar a 3 cifras significativas. Significativas. ¿Ok? ¿Alguna duda con el concepto de cifras significativas? Supongo que en el curso de experimentación que llevan han podido ver algo de eso. Déjenme hacer el cálculo para... Es 3,34 por 10 a la 5
dividido por 273. Entonces sería 1223. ¿Ya? Y como son tres cifras significativas, sería 1,22 por 10 a la 3. Ese sería la respuesta con tres cifras significativas. Acuérdense que cuando ustedes multiplican cantidades medidas, este tiene tres cifras, este tiene tres cifras, este tiene tres cifras. Tienen que mantener, ¿verdad?, el número menor de cifras o el número igual al número de cifras que tenga la cantidad multiplicada o dividida que tenga el menor número de cifras. En este caso todas tienen tres, por eso aparece en el problema el 1,00 para que sean tres cifras significativas, y de esta forma el cálculo sería 1,22. Un recordatorio de cifras y de mediciones. Cuando yo digo que tengo 1,00 kilogramos de hielo, significa que esta última cifra puede estar errada, pero esta no, ¿ya? Esa es la convención de escribirlo así. Entonces, si yo tengo 1,00, en realidad podría tener 1,03, 1,02. ¿Ya? ¿Se fijan? La última cifra podría tener un error de medición, pero las otras estamos fijas. Por eso es que al ponerlo acá, mantenemos que la última cifra puede tener un error de medición. Así que cualquier cifra que ustedes escriban después de la tercera ya no tiene sentido, porque si esta tiene error de medición, las demás ya no sirven, ¿no? Entonces, es correcto escribir hasta ahí. Ok. Eso, como, digamos, siempre sirve para recordar o para aprender el manejo de cifras en física. En todo caso, esta forma de trabajar con las cifras es la forma más sencilla posible, porque es bastante más complicado trabajar con el más menos. En este caso sería 0,05, ¿no? Si pusieran aquí el número completo, tendrían que agregar la incertidumbre de la medición. Pero en este caso, cuando escribimos las cosas así, sin incertidumbre, se subentiende que la última cifra es la que puede tener un pequeño error de medición. Muy bien. Definamos entonces. Ahora sí ya podemos hablar en grande y decir, ok, basado en lo que acabamos de construir, ¿verdad?, ese concepto de desorden, reconocimos que la cantidad de Q dividido por T es tiene que ver con ese desorden, con una constante, ¿ya? Lo definimos como cambio de entropía o diferencial de entropía. Entonces, ahora lo tenemos acá. Entonces, si este término de acá lo integramos entre el estado 1 y el estado 2, ¿verdad? Esto va a depender de cuáles son el estado. El estado 1 y el estado 2, ¿ya? Para un sistema reversible, ¿ya?, un sistema donde podamos, esto lo discutí en el grupo 2, pero no en el grupo 1, un estado donde yo pueda ir y venir, ¿ya?, y que sea claramente que yo puedo ir y venir, ¿ya? El estado que acabamos de ver, les daba yo el ejemplo de, ahora me acordé, que supongamos que viene en un vaso de una taza, no está, porque ya está fría, pero una taza con agua a 50 grados, y van a tomar un hielito y lo van a poner dentro, ¿ya? El hielo se va a derretir y el agua va a disminuir la temperatura, ¿ya? Ok, ese fue el proceso. Bueno, imagínense ahora cómo tenemos que revertir ese proceso. ¿Cómo tenemos que hacer para que de esa agua tibia ahora se caliente el agua y se construya un hielo como el que teníamos originalmente? Bueno, eso significaría disminuir el desorden. Eso no se puede hacer, ¿ya? En general, ese proceso, como es irreversible, no se puede recuperar. Aquí estamos hablando de procesos reversibles y después hablamos
¿Cómo le vamos a hacer para los procesos que son irreversibles, aquellos que no tienen curva clara cuando va de un punto a otro? Así que aquí tenemos el estado 1 del sistema, el estado 2 del sistema, y esta integración es lo que nos va a definir el cambio de entropía. ¿Ok? Ahora, una cosa muy interesante es que el cambio de entropía va a depender solamente de los estados iniciales y finales. O sea, uno podría poner aquí, a ver si tengo el lapicito a mano. Uno podría aquí poner S2 menos S1. ¿Ya? Entonces, esto sería la entropía en el estado 1, la entropía en el estado 2, y esa integral me da el delta entropía, que al final es lo que me interesa. ¿Ya? Así que muy bien. Ahora ya que ya entendimos un poquito, vamos a imaginarnos ahora este problema. Dice, tenemos 1 kilo de agua a 0 grados. ¿Ya? Tenemos el siguiente paso. 1 kilo de agua a 0 grados. Y queremos elevar la temperatura hasta los 100 grados. ¿Ya? Y queremos obtener el cambio de entropía de este sistema. Entonces, ¿ya? Fíjense lo que teníamos, ¿no? Entonces, el dQ, ¿ya? Cuando tenemos, aquí no tenemos cambio de fase, así que es más sencillo. Tenemos masa por el calor específico por delta T. ¿Ok? Así que, bueno, el calor específico, acuérdense que es 1 caloría por gramo o 1000 calorías por kilo, y lo pasamos a joules en vez de calorías, y ahí obtenemos el valor, que es 4.590, ¿no? ¿Qué numerito es? 4.500, dijimos, 190, 4,19, ¿verdad? Joules, kilogramo, Kelvin, ¿no? Grado Kelvin o grado Celsius en este caso, porque no hay ningún problema, pero Kelvin. ¿Ya? Ese es el calor, o la capacidad calórica, en este caso del agua. Así que este número ahí lo ponemos acá y nos queda que delta S es igual a la integral de dQ, que la masa vale 1 kilo, 1,00 kilogramos por el calor específico, ¿verdad? 4.190 joules kilogramo Kelvin. Aquí es dividido por T. La temperatura va de 273 a 373, y aquí le ponemos dt. Así que calcular. Vamos. Muy bien, entonces el cálculo sería la constante que aparece acá por el logaritmo, es la integral de dt dividido por t, correspondería al logaritmo natural de t, evaluado entre 273 grados, Kelvin a 373 Kelvin, así que este término queda aquí, y como ya no me queda espacio, aquí está el número que resulta con el correcto número de cifras significativas, que es 3, porque la cantidad medida que se entrega tiene 3, que es la que tiene menos cifras. ¿Ok? Así que vámonos ahora al caso del proceso, mismo proceso isotérmico.
Luego vimos uno que no era isotérmico, el calentar agua de 0 a 100. Proceso adiabático. En el proceso adiabático tenemos adiabático reversible. Vamos a pensar. Tenemos el cambio de calor cero, así que en este caso no hay nada que hacer. ¿Ya? El cambio de entropía va a ser cero. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque hay procesos adiabáticos, hay procesos donde el calor es cero, pero no es reversible y no vamos a poder calcular las cosas con esa ecuación que teníamos acá. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí implica de que yo tengo un camino por el cual hacer esta, digamos, que pasé del proceso 1 al proceso 2 de forma continua a través de alguna curva, ¿no? Pero si no tengo eso, esto acá no se puede calcular. ¿Qué pasa cuando tengo procesos irreversibles? Bueno, cuando tengo procesos irreversibles, hago lo siguiente. Como yo no sé cuál es el camino, pero yo sé que la entropía es una cantidad que depende de los estados final e inicial, entonces yo me invento un camino para facilitar las cosas. Ok, proceso adiabático ya está listo. Ups, me están saliendo. Aquí está. Ya, aquí vamos a ver una cosa interesante. Esto es lo que se llama expansión libre. ¿Ya? La situación es la siguiente. Este es un experimento mental. ¿Ya? No sé si fue el mismo Kelvin el que lo propuso, creo que sí. Este es un experimento mental que funciona así. Atención. Aquí tengo las partículas del gas. Aquí tengo un recipiente de tamaño 2D. ¿Ya? Pero en cierto instante, tengo todas las moléculas del gas, ¿ya?, ubicadas en una mitad del volumen total, o sea, en el volumen B. ¿Ya? Y en cierto instante rompo esta telita. Acá hay paredes que no dejan pasar el calor desde fuera hacia adentro del sistema. Mi sistema es todo esto. ¿Ya? No dejan pasar el calor dentro del sistema, pero yo rompo esta telita y adivinen, el gas tiende a ocupar todo el espacio, o sea, el volumen 2D. ¿Ok? ¿Se entiende el experimento mental? Ok. Pregunta. ¿Hay cambio de entropía o no hay cambio de entropía? Y está abierto el chat para que respondan a la pregunta. ¿Hay cambio de entropía o no hay cambio de entropía? ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué? O sea, pongan ahí, ¿hay cambio de entropía? Sí, coma, ron, el por qué. ¿Por qué? Ok. Carolina da un argumento desde el punto de vista del desorden. ¿Ya? Dice, si las moléculas ahora del gas tienen mayor espacio, entonces el desorden aumenta. Entonces el cambio de entropía es positivo. ¿Ya? Hay un incremento en la entropía. Entonces, ok. Ajá. Muy bien. Hay, Juditza dio su opinión o su duda. ¿Se acuerdan del inquisidor, el que se encarga en el equipo de poner la duda?
Entonces, aquí, en lo que yo estoy leyendo del chat, tengo dos visiones. Una visión que habla del orden, ¿ya? Y que dice, mira, pasamos de un estado ordenado a un estado menos ordenado, o de un estado con poco orden a uno de mucho desorden. Así que, de acuerdo a esa visión, una visión del desorden, lo que tenemos es que la entropía aumenta. Pero está el caso de Yuitsa, que habló del calor. Aquí tenemos paredes, todo este sistema está aquí, y aquí tenemos paredes aislantes. Así que este sistema no absorbe calor. Calor es cero. Es más, este sistema no produce ningún trabajo, ¿ya? Así que el trabajo es cero. Y de acuerdo a la primera ley, delta U es cero, así que tampoco hay cambio de temperatura. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la entropía? Se ve que tenemos dos visiones. De acuerdo con esta visión de acá, parece que el cambio de entropía es cero. Digo parece porque al tener aquí una paradoja, los dos argumentos están bien. Pero en física no existen las paradojas, así que lo que tenemos que hacer es aclarar cuál es el correcto y por qué. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entienden los dos argumentos o necesitan que repitamos alguno? ¿Ya? ¿Dónde está la trampa? Tiene que haber una trampa. Cuando hay paradojas, hay trampas. No sé si el semestre pasado ya estudiaron la paradoja de los gemelos. Hay varias paradojas en física. Bueno, esta es una más, ¿no? Estos experimentos mentales que hacen reflexionar, como dice Carolina. ¿Dónde está la trampa? Tiene que haber una trampa. A ver, si ustedes tuvieran que quedarse con una, ¿con cuál se quedarían? ¿Con cuál de los dos argumentos se quedarían? ¿El argumento del desorden o el argumento de que, bueno, al no haber calor y además no hay trabajo, entonces no hay cambio de energía interna, entonces la entropía no pasó nada, es cero? ¿Con cuál de las dos se quedarían? Si tuvieran que elegir una. Si dependiera el curso de esa decisión, ¿cuál elegirían? Las dos son científicas, no es que una sea matemática y la otra sea lo que sea. Las dos son científicas, las dos parten de el entendimiento de lo que es la entropía. Me dicen con cuál se quedan y yo les digo cuál es la trampa. Se quedan con el calor porque ustedes confían más en la matemática que en su comprensión de la física. Ok, les voy a decir cuál es la trampa y ustedes me dicen entonces cuál es, ¿ya? Este es un proceso no reversible, ¿ya? Imagínense, aquí están todas las partículas en la mitad, le abrieron la puerta y ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la probabilidad de que después de un tiempo todas esas partículas que ahora están desordenadas se encuentren en la primera mitad como antes? ¿Ya? Esto es un proceso irreversible. Y si es un proceso irreversible, ¿qué es lo que no podríamos usar? La ecuación. ¿Ok? Esta ecuación vale para procesos reversibles.
¿ya? Así que este que está aquí es el que vale. En otras palabras, el lado derecho no puede ser utilizado para calcular la entropía porque el proceso es irreversible, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es inventarnos un camino, y ahí está este gráfico de acá, ¿ya? Este gráfico de aquí no representa esta física, ¿ya? Este gráfico que está aquí es un gráfico inventado, pero que sí es capaz de reproducir el punto de partida con el punto de llegada, o sea, B a 2B. ¿Ok? B a 2B. Entonces, lo que hicimos acá es, bueno, dado que el proceso es irreversible y yo no lo puedo calcular directamente usando la ecuación, lo que yo tengo que hacer es inventarme un camino, ¿ya? Me invento un camino, para poder hacer el cálculo. ¿Ok? ¿Y cuál fue el camino que inventé? El camino que inventé, ¿ya? Que propone el libro para inventar, pero el que uno usa siempre el más fácil posible, es suponer que el proceso es isotérmico, ¿ya? Es un gas ideal, es un proceso isotérmico que me lleva desde B a 2B. ¿Ok? Vamos a suponer que ese es el camino elegido. Vamos a ver si aquí me cabe el cálculo. Entonces, basado en eso, entonces yo calculo un problema equivalente. No calculo el problema original, sino un problema equivalente. Entonces lo que tengo aquí es que de Q, ¿ya? De Q, vamos a decir, de Q, ¿ya? Es igual al delta U, pero el delta U vale 0, P de B. ¿Ya? ¿Por qué vale 0? Porque al ser isotérmico, entonces no hay cambio en la energía interna del sistema. ¿Ya? Muy bien, pero el P lo puedo calcular como nRT dividido por B, ¿ya? Porque es un gas ideal que va de B a 2B. Así que después, fíjense que aquí tengo el T, lo paso dividiendo y lo que tengo es dQ dividido por T es igual a N R de B dividido por B. Así que integramos. ¿Integramos de dónde? Desde un volumen B a un volumen 2B. Esto que está aquí, y el resultado es N R logaritmo natural de 2B dividido por B. Aquí me queda un logaritmo natural de 2 y ese sería el valor N R logaritmo natural de 2. Ese sería el valor para el cambio de la entropía en este caso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende cuál es la idea? Lo que habíamos visto inicialmente es aumenta la entropía porque incrementa el desorden. Aparentemente aparece una contradicción con el cálculo porque nos da 0, ¿ya? Porque no hay calor absorbido por el sistema, ni trabajo, ni nada, ¿ya? Entonces, pero bueno, corregimos esa aparente contradicción porque el sistema, al no ser reversible o al ser irreversible, entonces no podemos utilizar de manera directa el cálculo de la entropía, del aumento de la entropía. Entonces lo que tengo que hacer es construir una curva, la más sencilla posible, para poder calcular la entropía que ando buscando, ¿ya? Con la ecuación. O sea, tengo que buscar una curva que me reproduzca los estados inicial y final. ¿Ok? ¿Se entendió? Pero muy bien.
Igual lo tienen que leer, ¿eh? Hoy lo que vimos acá no es suficiente. Muy bien, terminemos con algo interesante. Bueno, veamos, lo de entropía en procesos cíclicos. Esto se los voy a encargar que lo vean. Máquina de Carnot, ¿ya? La máquina de Carnot se caracterizaba porque tenía 4 procesos. Tenía un proceso adiabático reversible, un proceso isotérmico reversible, un adiabático reversible y un isotérmico reversible. Y en algún momento dijimos que esa era la mejor máquina posible, ¿ya? Que no había ninguna otra máquina que pudiesen obtener ese valor de 1 menos T, frío dividido por T caliente, ¿no? No se podía obtener. Y si ustedes hacen el cálculo completo de la entropía de este ciclo reversible, se van a dar cuenta que es 0, ¿ya? Lo pueden calcular. Así que en general los procesos reversibles, si ustedes tienen un proceso cíclico de esos típicos máquinas térmicas reversible, van a llegar a un cambio de entropía 0. Si tienen sistemas irreversibles y consideran el sistema completo, ¿ya? Entonces en general el cambio de entropía va a ser positivo, ¿ya? Positivo. Tienen que considerar el sistema completo. Por ejemplo, el caso que acabamos de mirar, ¿no? Entonces aquí tienen su vasito o su taza de agua y le van a poner aquí un hielo, ¿ya? Y ese hielo se va a derretir. Esto, vamos a decir, esto es antes y después van a obtener agüita ahí, agüita tibia, ¿ya? Así que aquí, por ejemplo, tienen agua 50 grados, el hielo está a 0, inicialmente lo mezclan y después van a tener algo por aquí, no sé, a 20 grados, ¿ya? Después. Si ustedes calculan aquí la entropía del agua, cómo cambia la entropía del agua, les va a pasar que el agua pasó de 50 grados a 20 grados, por lo tanto se vuelve más ordenada y por lo tanto el cambio de entropía es negativo. Ah, entonces el profe se equivocó porque dijo que la entropía tenía que aumentar. Ya, pero tiene que aumentar cuando yo considero el sistema completo. Entonces lo que tengo que hacer es considerar la entropía del agua, cómo cambia la entropía del agua, y sumarle a eso el cambio de entropía del hielo. El hielo pasa de 0 a 20 grados y se derritió. Pasó de 0, se derritió, o sea, llegó a 0 siendo agua y después de 0 llegó a 20 siendo agua. Ese les da una entropía negativa, se vuelve más desordenado. Cuando ustedes suman esos dos términos, entonces ahí el número final les va a dar positivo. O sea, perdón, el hielo para acá es positivo, el agua para acá se vuelve más ordenada, negativo. Pero cuando ustedes consideran el sistema completo le va a haber un incremento en la entropía. ¿Ok? Así que en los procesos irreversibles, acuérdense de considerar todos los elementos del sistema. Muy bien, entonces para que no quede esto en una idea, planteemos este problema, ¿ya? Ahora sí, nos vamos a trabajar en grupo, así que pueden hacer el pantallazo. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. 1 kilo de agua líquida a 100 grados y lo ponemos en contacto térmico con 1 kilo de agua líquida a 0 grados. ¿Ya? Fácilmente esto lo estudiamos, así que llega a 50 grados. ¿Ya? Esa es mi ayuda, ¿ya? Pero analicemos la entropía del proceso, ¿ya? Acuérdense que aquí la recomendación es calcular la entropía del agua fría cuando llega a los 50 y el agua caliente cuando baja a los 50. Y sumen esas dos entropías. Ya lo saben hacer, así que considérenlo como un sistema y en 10 minutos nos vemos. Por favor, hagan el pantallazo para que puedan trabajar. ¿Ok? Muy bien. Cualquier duda que tengan, me llaman.
Muy bien, estamos de vuelta ya para concluir. ¿Pudieron? ¿Sí? ¿Pudieron resolver el problemita? Perfecto. Magia de la televisión, o magia de Zoom, ahí está, mientras ustedes están trabajando. Básicamente, lo que estamos haciendo es, esto es un proceso irreversible, así que no sabemos cómo aplicar todo el sistema, toda la ecuación para el proceso, pero ¿qué es lo que hacemos? Consideramos, como sabemos que la primera parte del agua, el agua fría, el agua que parte de cero, tiene que llegar a los 50 grados, y el agua que está a 100 tiene que llegar a los 50, entonces como que de alguna manera construí dos caminos, ¿ya? Dos caminos, usando las técnicas de calorimetría. Entonces, el primer caso del agua fría caliente sube en 50 grados, así que de aquí me aparece el dT dividido por T, así que aparece este término. Y el otro término que va de caliente a frío también construyo ese caminito que va de 373 a 323 para poder usar la integral y llego a este logaritmo que es negativo en este caso porque aparece una fracción menor que 1. Si ustedes lo ponen todo acá, les da una entropía o un cambio de entropía positivo de 102. Fíjense que pasaron agua fría a tibia, pasaron agua caliente a tibia, y aún así, al considerar el sistema completo, la entropía me da que aumenta. O sea, el sistema termina siendo finalmente más desordenado, aunque aparentemente el agua caliente, al enfriarla, pasó a ser más ordenada. No sé si se entiende el concepto ahí de entropía. ¿Ok? Así que, jóvenes, con esto me dio mucho gusto verlos de vuelta. Con esto terminamos oficialmente el tema de termodinámica en el curso, con el concepto de entropía, y ustedes van a tener un hermoso curso que no recuerdo si se llama termodinámica y mecánica estadística o física estadística, por ahí. Un curso más avanzado donde van a ver esto ya desde el punto de vista de lo micro hacia lo macro, de lo microscópico, tratar de entender cómo se ven esos estados disponibles de los que nosotros hablamos tan groseramente como dB dividido por B. ¿Ya? Bueno, además este numerito que está aquí está con el número correcto de cifras significativas. ¿Ok? El miércoles estaré atento a consultas que puedan tener. Ayer no pude porque estoy en un congreso, de hecho ahora tengo que ir de nuevo al congreso. Y nos vemos, que tengan un excelente retorno y de aquí al 23 a echarle todas las ganas posibles para que no tengan que volver, ojalá, después del 4 de enero con pendientes. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Nos vemos.